Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí con muchísima energía y, como siempre, muy emocionado de compartir un nuevo vídeo con ustedes. Hoy, amigos míos, tenemos un tema, bueno, digamos que es explosivo. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a meternos de lleno en el mundo del espectáculo turco con un tema que ha estado dando mucho de qué hablar: Kerem Bürsin, Hande Erçel, y la reacción que provocó todo esto. El título ya les da una pista: Kerem Bürsin furioso, ¿qué hizo Hande Erçel? El manager sale al rescate. ¿Intrigados? Yo también lo estaba. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y prepárense para sumergirse en este drama turco que tiene de todo: amor, desamor, rumores, malentendidos y, por supuesto, un buen puñado de drama. Y como siempre, antes de empezar, y para que no se me escapen las noticias, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Y por supuesto, dejen un like si les gusta el contenido y compartan el vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por ello. Empecemos por el principio. Para aquellos que no están tan familiarizados con el mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, y durante el rodaje, la química entre ellos traspasó la pantalla. Se enamoraron, empezaron a salir, y fueron la pareja del momento. Eran adorables. Todos queríamos que fueran felices para siempre. Pero, como suele pasar, el amor a veces no es para siempre. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, y más cuando se trata de dos estrellas tan grandes, el final de su relación desató una ola de especulaciones y rumores. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidades? ¿Problemas de agenda? Las redes sociales se llenaron de teorías, análisis y opiniones de todo tipo. Y aquí es donde entra el supuesto furore de Kerem Bürsin. Según algunos medios y muchos seguidores, Kerem no habría estado nada contento con la forma en que Hande Erçel, o mejor dicho, la gente que la rodea, había manejado la situación. Se rumoreaba que había ciertas declaraciones o acciones que Kerem no había apreciado, y que incluso le habían causado molestia. Pero, ¿qué pasó exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante y entramos en el terreno de los rumores, las especulaciones y la falta de confirmación oficial. Lo que sí sabemos es que después de la ruptura, Hande Erçel comenzó a ser relacionada con otros hombres. Uno de ellos, el empresario Hakan Sabank. Y aunque no había una confirmación oficial de la relación, los rumores y las fotos juntos no tardaron en llegar. ¿Y qué impacto tuvo esto en Kerem Bürsin? Pues bien, según algunos medios, Kerem no estaba muy feliz con la situación, y algunos incluso aseguraron que se había mostrado molesto o frustrado por la rapidez con la que Hande supuestamente había rehecho su vida. Pero ojo, porque aquí entra en juego un factor clave: el manager de Hande Erçel. Y aquí es donde el título del vídeo cobra todo su sentido: el manager sale al rescate. ¿Qué hizo el manager? Pues en un intento por calmar las aguas y sobre todo por proteger la imagen de Hande, el manager habría tomado cartas en el asunto. Se dice que habría contactado con ciertos medios de comunicación para tratar de controlar la información que se publicaba sobre la situación, y para evitar que la imagen de Hande se viera perjudicada. En resumen, el manager habría actuado como un escudo protector. Ahora bien, hay varias preguntas que surgen aquí. ¿Es cierto todo lo que se dice? ¿Kerem Bürsin realmente estaba enfadado? ¿El manager realmente intervino? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es: no lo sabemos con certeza. La mayoría de la información que tenemos proviene de rumores, fuentes anónimas y especulaciones. Es muy difícil saber exactamente qué pasó entre Kerem, Hande y su entorno. Pero, lo que sí podemos analizar son las posibles razones por las que pudo haber ocurrido todo esto. *** Profundizando en el drama, un análisis detallado ***. Para entender mejor este drama, es crucial que desglosamos cada elemento y analizamos las posibles causas y consecuencias. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, como la de muchas parejas de celebridades, es un reflejo de la complejidad de las relaciones en el ojo público. ***, el auge del Love is in the Air y el romance en pantalla ***.
La serie Love is in the Air no solo catapultó a Kerem y Ande a la fama internacional, sino que también alimentó un romance que cautivó a millones de fans. La química entre ambos era innegable. Cada mirada, cada gesto, cada escena romántica parecía real. Los seguidores de la serie y del romance se enamoraron de la pareja, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares del mundo del espectáculo. Asterisco asterisco la ruptura, un torbellino de rumores y especulaciones asterisco asterisco. Como hemos mencionado, el final de su relación fue el punto de partida para un torbellino de especulaciones. ¿Qué causó la ruptura? ¿Fue un simple desacuerdo? ¿Hubo factores externos? Los rumores se multiplicaron, alimentados por la curiosidad y la especulación de los fans y los medios de comunicación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se debatían teorías, se analizaban fotos y se cuestionaban las declaraciones de ambos actores. Las posibles causas de la ruptura, como suele ocurrir en estos casos, fueron múltiples y variadas. Algunas fuentes apuntaron a diferencias en las agendas de ambos actores, dada la naturaleza demandante de sus carreras y el continuo aumento de sus compromisos profesionales. Otros mencionaron posibles tensiones internas, generadas por el estrés de la fama y la exposición mediática. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre terceras personas. Asterisco asterisco el supuesto furore de Kerem Bürsin, realidad o mito, asterisco asterisco. La idea de que Kerem Bürsin estaba furioso se convirtió en uno de los temas centrales de la conversación. Los medios de comunicación y algunos fans sugirieron que Kerem no estaba contento con la manera en que se manejó la situación después de la ruptura, particularmente en relación a las acciones y declaraciones del entorno de Ande. Es importante señalar que hasta la fecha, no existen pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones. Las fuentes que informaron sobre el supuesto furore eran en su mayoría anónimas o no proporcionaron evidencia directa. Esto nos lleva a cuestionar la veracidad de la información y a considerar la posibilidad de que se trate de una exageración mediática. Asterisco asterisco Ande Erçel y Hakan Sabank, el inicio de nuevos rumores asterisco asterisco. Tras la ruptura, Ande Erçel fue relacionada con el empresario Hakan Sabank, lo que avivó aún más la curiosidad y la especulación. Las fotos de ambos juntos y los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular rápidamente, lo que generó aún más interés en la vida personal de Ande. La supuesta rapidez con la que Ande rehizo su vida amorosa, de acuerdo con algunos medios, habría sido un factor que contribuyó a la supuesta molestia de Kerem Bürsin. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene derecho a rehacer su vida a su propio ritmo, y que la percepción de la rapidez o lentitud de este proceso es subjetiva. Asterisco asterisco el papel del manager, escudo protector o manipulador, asterisco asterisco. La entrada en escena del manager de Ande Erçel es un punto crucial en esta historia. La actuación del manager, según los rumores, se centró en controlar la información que se publicaba sobre Ande y en proteger su imagen pública. Esto, a su vez, planteó preguntas sobre la manipulación de los medios de comunicación y la protección de la imagen de las celebridades. Las tácticas de los managers de celebridades varían, pero en general incluyen la gestión de la imagen pública, la negociación de contratos y la protección de sus clientes contra la exposición mediática negativa. En este caso, el manager de Ande habría optado por una estrategia defensiva, buscando minimizar el impacto de los rumores y proteger su imagen. Asterisco asterisco razones detrás del drama, presión mediática, ego y relaciones asterisco asterisco. En última instancia, ¿por qué se generó todo este drama? La respuesta es multifacética y se basa en una combinación de factores. Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco la vida de las celebridades en Turquía, como en muchos otros países, está constantemente bajo el escrutinio público. La presión por mantener una imagen perfecta, la necesidad de complacer a los fans y la constante exposición mediática pueden ser abrumadoras. Asterisco 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 ego asterisco asterisco dos personas que han sido estrellas importantes y han compartido una relación romántica pueden tener expectativas y resentimientos. El fin de una relación en el mundo del espectáculo puede ser aún más complejo debido a la importancia de la imagen pública y la competencia. Asterisco 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 simplemente el amor se acabó asterisco asterisco a veces, las relaciones terminan, y eso no siempre implica malos sentimientos o dramas. A veces simplemente las personas dejan de amarse. Asterisco asterisco la perspectiva de los fans, un mundo de opiniones asterisco asterisco.
Los fans de Kerem y Hande han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de este drama. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los seguidores expresaron sus opiniones, defendieron a sus ídolos y analizaron cada detalle. *** El futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel ***. A pesar de la controversia, Kerem Bürsin y Hande Erçel continúan siendo dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Sus carreras profesionales siguen en ascenso, y ambos actores tienen un gran número de seguidores. Conclusión, entre rumores y realidad ***. En resumen, el drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de la complejidad de las relaciones en el ojo público. Si bien es difícil determinar la verdad exacta de lo que ocurrió, la situación destaca la presión mediática, el ego y las complejidades de las relaciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem estaba realmente enfadado? ¿Creen que el manager actuó correctamente? ¿Qué opinan de la pareja Hande y Hakan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones y debatan conmigo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, el chisme, los dramas y las noticias del mundo del espectáculo turco son solo una parte de lo que ofrecemos en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.